Vigila, y si muerde, le avisas a papá. ¡Me está mordiendo, papá! Y luego vas a recoger. ¿Cómo? ¿Recoges? Sí, sí, un pez, un pez. Ahí está. Vamos, recoge, recoge. ¡Ay, el pececito! Así está bien. ¿Así está bien? Ahora soy consejera pedagógica, pero durante 20 años fui maestra en jardín de infantes. Y lo que me descubrí claramente es que en la mayoría de los casos, las madres eran las que venían, pero muy pocos padres. Y me preguntaba si había padres en Martinica. Los niños que veían eran niños que carecían de padre. Madres que no saben qué hacer por sí solas, que lo intentan. Y además los papás que tampoco saben, si es que están presentes, cómo ser padres. Eso genera entonces niños completamente perdidos. Cuando llegué a Martinica, procedente de París, lo que me impactó de los encuentros y también de los intercambios que tuve con mucha gente fue notar que muchos niños, por ejemplo, no llevaban el apellido de su padre. Tengo 4 hijos de 4 mujeres diferentes. Es difícil mantenerse fiel. Las historias a veces salen mal, a veces salen bien. Mi padre era igual. Yo vivo de la misma forma que él. Estaba casado con mi madre y se iba a otro lado a tener hijos. Estamos en la misma situación. Estos testimonios sobre el padre ausente, el padre fracasado, el padre voluble, podríamos multiplicarlos. Hoy en día en la sociedad martinicana hay 3 veces más familias monoparentales que en Francia continental. Muchas células familiares destruidas y una práctica generalizada de la promiscuidad. Una visión un tanto desesperanzadora que tiene sus raíces en la historia del pueblo martinicano. Hay razones históricas. Por ejemplo, sabemos que el lugar del hombre no fue un lugar para nada envidiable durante toda la época de colonización y esclavitud. De esta forma, los hombres, poco a poco, terminaron perdiendo credibilidad. Fueron muy humillados, por ejemplo, durante la época de la esclavitud. Ser hombre era casi una vergüenza, porque él era el que siempre era castigado, azotado, el que era maltratado frente a su propia familia, frente a los suyos. Es cierto que el lugar de los hombres, ¿cómo podría decirlo? Tuvo un mal comienzo con la esclavitud. Las parejas no se casaban, las parejas de esclavos no tenían derecho, la mujer era la única que educaba a los hijos, porque el hombre podía ser vendido a otra propiedad, o ella tenía un hijo con un amo, que tampoco se casaba con ella. Entonces la mujer tenía el papel principal. Y todo esto
ha perdurado un poco. Y la Iglesia tiene dificultades. Ha tenido dificultades justamente para constituir familias cristianas. La fe cristiana está muy presente, tanto en hombres como en mujeres, sin mayor problema. Pero la familia como tal no siempre está constituida. De hecho, hay una herida por sanar. Los magníficos paisajes de Martinica casi nos harían olvidar este doloroso pasado. Pero esparcidas aquí y allá encontramos las huellas de herida que nunca deja de supurar. En la selva tropical del norte de la isla, en Onze Culebres, las ruinas de una antigua azucarera recuerdan la época en que miles de esclavos trabajaban en la explotación de la caña de azúcar. O bien en el sur de la isla, hacia Roca del Diamante, la monumental escultura de Onze Cafards recuerda el naufragio del último barco de esclavos de la historia de Martinica. Encadenados en la bodega, unos 50 esclavos se ahogaron en el mar. Aunque la esclavitud fue abolida en 1848, sigue perdurando en el inconsciente colectivo. Numerosos estudios sociológicos muestran cuánto, en general, el hombre negro martinicano ha integrado un sentimiento de impotencia, de inferioridad y le cuesta asumir su responsabilidad en el seno de la familia. El desafío es realmente empoderar a todos y darles acceso a la libertad, porque es cierto que con nuestra historia de esclavitud y colonización fuimos privados de libertad, de manera física, con cadenas, pero también de una libertad interior, de una capacidad de asumir responsabilidades, de una capacidad de hacernos cargo de lo que se nos da. Estudios demuestran que en Martinica hay muchas mujeres que han sido víctimas de incesto y violaciones, y así aparecen heridas bastante profundas en su historia personal, lo que podría explicar por qué el hombre no tiene todo su lugar y que la primera relación que tuvieron con el hombre fue una relación desnaturalizada, lo que pervirtió su imagen de una relación normal entre un hombre y una mujer. Trabajamos con los antiguos responsables de la pastoral familiar en una hoja de ruta para la familia según el corazón de Dios. Y en el acta, uno de los artículos rezaba que la esposa cristiana confía en su marido. Pues bien, eso hizo reaccionar mucho a las mujeres, incluidas las cristianas. Porque confiar en un hombre aquí es casi un acto sobrenatural. Y las mujeres tienen motivos, muchos motivos para no confiar. Recuerdo a una mujer que dijo en su testimonio: mi marido me engañó, y eso me marcó mucho. Me engañó 1 o 2 veces, pero yo lo engañé durante 15 años. No con otra persona, sino porque después de su infidelidad, yo ya no lo respetaba en absoluto. Ni como hombre, ni como esposo en la familia. Ya no tenía derecho a decir nada. Era yo quien imponía mi ley, y cada vez que trataba de abrir la boca, le recordaba su infidelidad para menospreciarlo. En Martinica, esta omnipresencia de las mujeres dio origen a un concepto, el de la mujer potomitón, la mujer que se hace cargo de todo y asume todos los roles. La mujer es considerada el potomitán, el pilar o poste en medio de la choza que la sostiene completamente. Y esto es cierto en la educación, la vida de oración, la vida espiritual, etc. De hecho, es algo que no me gusta mucho, esa historia de mujer potomitán. Porque para mí es como si fuera normal que las mujeres sean monoparentales, que sean ellas las que gestionan la educación de los hijos en el estudio, el trabajo. Sí llevan el timón del barco, pero porque no tienen otra opción.
pero es algo que no debería existir, porque normalmente debería haber un papá y una mamá juntos en el mismo hogar y no este esquema de familia monoparental que permanece todavía anclado en las mentalidades. El padre es un referente. Varias veces me he encontrado con personas aquí, hermanos de la comunidad, que me han dicho, él no es mi papá, es mi progenitor, pero trato de llevarlos a que se digan. Puedes, sin embargo, empezar con un progenitor para terminar con un papá. Esto nos ha llevado a reaccionar y a reflexionar, a decirnos, ¿cómo podemos hacer para que el hombre tenga su lugar en la familia? Pero sobre todo en la iglesia, pues la iglesia es una familia. Y así, con el obispo local, se han lanzado muchas iniciativas para permitir que los hombres se reúnan con hombres, para reflexionar sobre lo que es ser hombre en la Iglesia Católica y lo que es ser un hombre creyente, lo que es ser un hombre comprometido con la Iglesia. Soy responsable de la pastoral de los hombres desde hace un año y con esta pastoral buscamos poner en marcha acciones para que los hombres tengan tiempos de oración, tiempos de evangelización, tiempos de sanación, tiempos de celebración. Reunirse entre hombres es también tener una especie de jardín secreto, porque hay discusiones que no podemos tener en otra parte. Estamos entre personas de confianza, tenemos problemas comunes, opiniones comunes, y podemos encontrar ayuda en el hermano. Nuestras reuniones de hombres son necesarias, pero también proféticas, para modificar profundamente la sociedad antillana de Martinica. Changer la société antillaise martiniquaise. Aquí, en el barrio de Corridon, en Fort-de-France, los hombres participan ahora en la vida de la parroquia. Trabajos de reparación y mantenimiento, pero también tiempo para compartir y para convivencia. En Martinica, la pastoral masculina, como la pastoral familiar, es una respuesta a esta difícil cuestión de la paternidad. Estos hombres que encuentran su lugar en la iglesia, estos hombres que se involucran, tomando en serio su papel de padre o esposo, son la señal de que algo puede moverse en la sociedad martinicana. Sí, no se trata de ignorar el pasado, sino de salir del círculo del rencor. Eso es lo que piensa France Lys, una martiniqueña residente en la isla de Guadalupe. Para ella esta es realmente la única solución para salir de este punto muerto. Hay todo un grupo que lucha por quedarse en el pasado. Así que nosotros, en cambio, tenemos que luchar de verdad para poder superar ese pasado. Ir más allá para permanecer en el camino de la sanación. Realmente estamos en una especie de combate. Estas personas que miran al pasado buscan en cierta forma la reparación. Hablan de reparación. Entonces ellos trabajan para que, cueste lo que cueste, se les repare, que el esclavista repare lo que les hizo a los negros. Entonces, hay un odio que crece en el corazón de las personas que les impide avanzar. Avanzar. Así los cristianos de Martinica intentan proponer acciones, favoreciendo el encuentro y el trabajo de reconciliación. Por ejemplo, la jornada Padre-Hijo, anulada este año debido a la pandemia, pudo, sin embargo, llevarse a cabo en el círculo familiar, como Patrick y su hijo Etienne, que se dieron tiempo para vivir una oración de alianza. El Papa dice mucho que hay que tener una inteligencia creativa. Cada uno es único, cada niño es único, cada padre también. Debemos pedir esta gracia
por el poder del Espíritu Santo para encontrar lo que nos permita ser ajustados o dejarnos ajustar. Un adolescente es bastante crítico con sus padres. Recuerdo muy bien a nuestra última hija. Tuvimos intercambios bastante tensos, porque simplemente no me tomé el tiempo suficiente para escucharla. Y me di cuenta de que le sacaba mi forma de ver las cosas, mi vida, y que no me estaba tomando el tiempo para escuchar cómo era su vida. Y además tenía algunos estereotipos: esto es bueno para ti, esto no es bueno para ti, yo soy el papá y yo decido. Una relación ajustada no es eso. Es una relación en la que escuchar debe tomar mucho tiempo. Monte encore un peu. Ouais, c'est bon, tu vois. L'autre là n'est pas de ruban et là tu as un ruban. Et tu fais faire 2 tours, le ruban tu fais faire 2 tours. Donc il faut mettre les rubans. Le ruban pour savoir la semaine que ça a été. En Martinica, como en todas partes, la reconciliación pasa por el camino del perdón. De la toma de conciencia a la aceptación de lo que ocurre hasta el perdón liberador. Mi padre era un hombre que, como muchos martiniqueños, amaba a las mujeres. A partir de ahí, tenía tendencia a darse sus gustos. Yo también, al principio, cuando era joven, era como él. Tenía muchas novias. No lograba cumplir el año con una chica. Después de 6 meses, cambiaba y comenzaba de nuevo. Pero las oraciones estaban ahí. El Señor estaba ahí. Creo que realmente tuve un encuentro con el Señor justo después de casarme. El Señor vino a buscarme para decirme que no quería verme así. Cuando hicimos Caná, durante el testimonio de una pareja, surgieron en mí muchas cosas. Y ahí salí llorando. Me dije, no es posible. ¿Qué me está pasando? Las lágrimas brotaron, tenía el corazón así de grande. Y ahí el Señor me dio un nuevo aliento para mi vida matrimonial. La vida de pareja no es para ir a buscar afuera, es para complacer a su esposa, a quien le diste tu sí. El hecho de verme confrontado con esta cuestión de la paternidad aquí en las Antillas me hizo volver sobre mi propia historia, ya que mi padre murió en febrero del 2019. Fue entonces cuando resurgieron muchos sentimientos positivos y negativos. Y me di cuenta de que sentía admiración por mi padre, que había cosas que había heredado de él y de las que estaba orgulloso, pero que también había sufrimientos, porque había tenido hijos fuera del matrimonio, lejos de mi madre. Sufrimientos también porque tenía su lado violento. Un día vino a verme. Yo estaba en los Alpes Marítimos, en Sofía Antipolis. En persona, pude decirle, aquí estoy, papá, yo vengo a decirte la verdad. Llegué a odiarte, a sentirme humillado. No estaba orgulloso de ti. Pero hoy vengo a decirte que te perdono. En mis predicaciones, eso es lo que trato de hacer, resaltar esta dimensión de la reconciliación, del perdón. Estos pasos personales que restablecen la relación padre-hijo muestran hasta qué punto es posible romper la maldición y que, a nivel del pueblo de Martinica, la memoria se puede sanar.
las consecuencias psicológicas de la esclavitud, las heridas que se transmiten de generación en generación, los patrones de victimización, todo esto no es inevitable. Hay una sanación colectiva que hay que vivir, pero creo que tiene que empezar con una sanación individual. Creo que puede llevar mucho tiempo, pero cuando hay sanaciones individuales, estas impactan sobre toda la familia. Si en cada familia tenemos parejas que se convierten, pues vemos los cambios. Incluso cuando vienen a confesarse, cuando los padres vienen a confesarse, cuando realmente han tenido ese encuentro con Cristo, realmente vemos este cambio a nivel de la familia. Los propios niños cambian su forma de ser, porque hay perdón. Un padre que le dice a su hijo, perdóname, porque hice tal y tal cosa contigo, es como un milagro en Martinica. Cuando se hace, es algo que puede cambiar la mentalidad. Entonces, ¿cuál es el rostro de la paternidad según el corazón de Dios? En su carta apostólica Patrice Cordet, escrita para el año de San José, el Papa Francisco nos da algunas pistas. Al mirar los pocos versículos del Evangelio que hablan del esposo de María, surge una figura. Por el camino, nos dimos cuenta de que la paternidad viene de Dios. Y es cierto que hay un verdadero trabajo de conversión por hacer para descubrir que somos a la vez hijos de Dios, que tenemos toda nuestra dignidad. Y simultáneamente su forma de ser padre nos invita a ser padres. El verdadero lugar de Dios Padre nos permite a nuestra vez ser más padres. Algo que es muy importante para mí, para descubrir mi lugar como padre, es la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Cuando Jesús dice a José y a María, no sabían que debo estar en las cosas de mi Padre. Por eso es necesario que tanto mis niños y mis hijos puedan respetarme como Padre de la tierra, pero también descubrir poco a poco que la verdadera paternidad está en Dios y que la perfección que buscan no la podrán encontrar en mí, y que no me aferro a una perfección ilusoria que los lastimaría y me lastimaría, porque eso sería idolatría. Lo que me gusta de San José es precisamente este criterio que tiene de dejar más espacio al verdadero Padre, al Padre del cielo. Lo primero que retengo de esta figura de San José es sin duda esta gracia de dejarse sorprender. Sorprenderse por los acontecimientos, sorprenderse por las inspiraciones del Espíritu Santo y responder a ellas. Es una dimensión de San José que me inspira, porque he podido darme cuenta en mi vida personal y familiar que los esquemas prefabricados no existen. Lo que me conmueve en la persona de San José es el hecho de que es un hombre de acción. Es el hombre de obediencia. Dormido, se le dice en un sueño que reciba a María y al niño que está en ella. Se despierta, hace lo que le dijo el ángel. Cuando está en Belén, se le dice, toma a la madre y al niño y vete a Egipto. Hace lo que se le dice. Y cuando está en Egipto, unos años después, cuando se le dice, los que querían acabar con la vida están muertos, puedes volver a la tierra de Israel, obedece. Toma al niño y a María y regresan a Israel. Lo que se espera de un padre es esto. Es alguien que está ahí en el momento oportuno y que sabe responder al llamado de Dios. Es figura de la simplicidad. Y para mí es un ejemplo en eso. Un ejemplo de alguien que cuida de Jesús bebé, de este Jesús frágil que necesita crecer. La figura de San José me inspira paz. Me inspira paz porque precisamente en este contexto del hombre martinicano, del lugar del hombre en la sociedad martinicana, es necesario que el hombre pueda encontrar paz.
Y esta paz que tiene San José la puede transmitir a los hombres para que no solo el hombre se sienta apreciado, sino que pueda tener su lugar. Cuando miro a San José, lo veo siempre de pie. Él es el que está de pie. Y el hombre martiniqueño debe ser el hombre que esté de pie. Creo que hay ahí, en lo que dice el Papa de San José, pero también en la figura de la paternidad, un verdadero camino de sanación, especialmente para las Antillas. Es como si estuviéramos descubriendo un manantial, una veta de oro. Todavía no hemos explotado esta veta. Hemos explotado la veta femenina. En Martinica las mujeres hacen maravillas. Son fieles, eficientes, evangelizan, humanizan, se involucran en la sociedad, en la política y en la iglesia, ni que hablar. Pero hay una veta en la iglesia, puede ser signo del tercer milenio, al menos del siglo XXI, la veta josefina, el lugar y el papel del hombre, el hombre laico, del padre de familia. Y esa es una fuente de esperanza inmensa. De la carta de San Pablo a los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Señor, Padre nuestro del cielo, te encomendamos a todos los padres de la tierra, que encuentren en ti la fuerza interior para ser hombres rectos, responsables, capaces de guiar a sus hijos hacia ti. Ven y sana la memoria herida, ven a restaurar unidad y la paz en el corazón de todas las familias.